Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Locked at Freddy's, un FNAF game que lleva el terror a un nivel psicológico, con una premisa similar a Saw. Aquí, William Afton actúa como un manipulador que encierra a su víctima en un traje mortal, observándolo a través de cámaras mientras lo obliga a sobrevivir hasta las 6 de la mañana. Cada error, cada respiración, puede ser su último movimiento. Y detrás de todo, un minijuego oculto revela que incluso las almas atrapadas aún tienen una oportunidad de liberarse. Al inicio, se nos informa que Freddy Fazbear's Pizza, tras 10 años de haber ofrecido diversión y buena comida a sus clientes, ha cerrado sus puertas. Su existencia parece haberse desvanecido de la memoria colectiva. Sin embargo, no todos están dispuestos a hablar de aquel lugar, pues guarda un inquietante secreto que muchos prefieren olvidar. El protagonista Elliot, un joven que acaba de mudarse a Hurricane, busca desesperadamente cualquier trabajo disponible. Por fortuna, encuentra un anuncio para un puesto de guardia de seguridad nocturno en la pizzería de Freddy's, con horario de medianoche a 6 de la mañana. Elliot llama al número indicado y conversa con una persona que le parece bastante amable. Tras una larga charla, ambos acuerdan reunirse esa misma noche en el edificio, para que pueda explicarle mejor los detalles del trabajo. Una vez allí, Elliot nota que no hay señal en su teléfono, y poco después observa un extraño auto morado estacionado cerca. Antes de poder investigar, siente un fuerte golpe en la cabeza, y lo último que alcanza a ver es la silueta borrosa de alguien frente a él. Elliot despierta confundido dentro de la oficina del restaurante. Claramente la persona que lo atacó es William Afton, quien comienza a hablarle a través del altavoz del teléfono, mientras lo observa mediante una cámara. William le explica que le enseñará cómo desempeñar su trabajo, y que actualmente se encuentra dentro de un endoesqueleto con spring locks, una de sus propias creaciones, la cual no podrá quitarse, por más que lo intente. El mecanismo es antiguo y extremadamente sensible. Un movimiento brusco o incluso una respiración repentina podría hacer que los resortes fallen, perforando sus ojos, pulmones y todo su cuerpo, provocándole una muerte lenta y dolorosa. Cuando Elliot lo confronta llamándolo psicópata y advirtiéndole que enfrentará las consecuencias, William responde fríamente que debería preocuparse por sus propios problemas, pues no podrá escapar. Todas las puertas están bloqueadas y su turno nocturno está por comenzar, junto con la activación de los animatrónicos. Antes de terminar la llamada, William le dice que lo observará toda la noche y que si logra sobrevivir hasta las 6 a.m., quizás reciba algo especial. El reloj marca exactamente las 12 a.m. y Elliot comprende que no puede permitirse ningún movimiento brusco o podría dar su último aliento esa misma noche. Elliot tiene a sus lados 2 puertas que puede abrir y cerrar manualmente, además de un dispositivo que le permite acceder a 10 cámaras que muestran distintas áreas del local. No pasa mucho tiempo hasta que nota que Bonnie se ha movido del escenario, desplazándose hacia el lado izquierdo de la oficina. Su misión es simple, mantener la puerta cerrada cuando Bonnie se encuentre frente a ella, donde, extrañamente, a pesar de ser un robot, puede escuchar su respiración al otro lado. Debe evitar provocarlo con la luz del pasillo, y tras un breve momento, Bonnie se aleja. A través de las cámaras, Elliot también observa un traje de Freddy con los ojos sobresaliendo, dentro del cual se distingue claramente un cadáver, la icónica imagen del primer FNAF original. Todo esto deja completamente desconcertado a Elliot, quien empieza a sospechar que su destino podría ser el mismo que el de la persona dentro del traje de Freddy. Cuando el reloj marca las 1 a.m., William Afton vuelve a comunicarse con él, felicitándolo por manejar la situación de forma correcta. Elliot, lleno de rabia, lo amenaza diciendo que se arrepentirá cuando logre liberarse. William, con tono frío y burlón, responde que sus amenazas son inútiles y que su comportamiento le recuerda al de su anterior víctima, el hombre que terminó dentro del traje de Freddy,
a quien llama Michael. William comenta que Michael estuvo cerca de conseguir la victoria, pero cometió un error, y que ellos no toleran los errores. Cuando Elliot le pregunta por qué hace todo esto, Afton responde sin remordimiento alguno, por placer. La comunicación termina cuando otro animatrónico comienza a moverse, esta vez siendo Chica, quien deambula por el pasillo derecho. Al igual que con Bonnie, Elliot debe cerrar la puerta cuando ella aparezca, y después de que golpee la puerta, al escuchar su respiración y otros sonidos que hace, debe activar la alarma de las cámaras para ahuyentarla, un sonido que retumba en todo el edificio. No obstante, a lo largo de la noche, su traje Springlock comienza a activarse de forma errática, atrapando su rostro entre los mecanismos metálicos, teniendo que quitársela rápidamente. Cuando el reloj marca las 2 a.m., William Afton vuelve a hablar, advirtiendo que las reglas comenzarán a volverse más complejas. Elliot, exhausto y confundido, le pregunta por qué los animatrónicos se comportan de esa manera, por qué son tan agresivos y por qué lo atacan a él. En ese momento, William decide responder a sus preguntas. Como Elliot recién llegó a la ciudad y desconoce la historia, Afton le explica que, en 1993, 5 niños desaparecieron sin dejar rastro dentro del restaurante. La policía registró cada rincón del lugar, pero jamás encontró nada. La histeria colectiva se apoderó de todos, incapaces de entender cómo algo así pudo suceder. Finalmente, la pizzería fue cerrada para siempre. Sin embargo, William revela que los niños desaparecidos siguen vivos, aunque no de la forma que uno imaginaría. Cuenta que introdujo sus cuerpos dentro de los animatrónicos y que con el paso de los años, sus cuerpos se descompusieron entre el metal oxidado y la tela podrida, quedando sus almas atrapadas dentro de esas máquinas. Estas almas ansían libertad y venganza, pero tienen un problema: nunca vieron el rostro de su asesino. William recuerda con frialdad los gritos de los niños mientras los asesinaba, y asegura que sus almas aún hierven de rabia, buscando desquitarse para calmar su dolor. Por eso tiene a Elliot en esta situación, para que las almas crean que él fue su asesino, cuando en realidad el responsable es el propio William Afton. Admite que solo existía un obstáculo que pudo arruinar su juego, pero dice que logró resolverlo, asegurando que lo dejó encerrado en una caja para siempre, una clara alusión a Puppet. William afirma que tiene control absoluto sobre las almas, y que éstas lo consideran uno de los suyos. Elliot, con impotencia, lo confronta, diciéndole lo salvaje y despreciable que es, y preguntándole por qué les hizo eso a los niños. Pero antes de recibir respuesta, la conversación se interrumpe. Los animatrónicos comienzan a moverse nuevamente. Esta vez, Foxy se activa. Elliot debe cerrar la puerta tan pronto escuche sus pasos corriendo por el pasillo, y tras oír un par de golpes, encender la luz para hacerlo retroceder. A pesar de esta nueva amenaza constante, Elliot logra sobrevivir hasta las 3 a.m. Entonces, William vuelve a comunicarse, diciendo estar impresionado por su desempeño. Elliot le grita que los niños que asesinó no le hicieron nada, y que por eso debería arder en el infierno. William, con tono gélido, le responde que no está en posición de hablar con insolencia, y que no sabe lo que él ha vivido. Dice que perdió todo lo que amaba, lo más preciado de su vida, y todo por culpa de la ciega estupidez de un idiota, aunque según él, ese idiota obtuvo lo que merecía. William hace alusión a la muerte de su hijo menor, quien fue mordido por Fredbear en el antiguo restaurante. Aquel trágico accidente ocurrió por culpa de Michael, su hermano mayor, quien, junto con sus amigos, lo colocó dentro de la boca del animatrónico. Cuando William dice que obtuvo lo que se merecía, hace una clara referencia a que Michael murió dentro del traje de Freddy. La conversación vuelve a interrumpirse con la llegada de los animatrónicos. Esta vez, Freddy se une a la cacería. Cuando Elliot escuche su risa característica, deberá ubicarlo en las cámaras, confirmar su posesión con el sonido de una caja de música y en ese momento activar la alarma para hacerlo retroceder. A pesar de esta nueva amenaza, Elliot logra resistir hasta que el reloj marca las 4 a.m. William vuelve a comunicarse con él, reconociendo que lo subestimó, algo que parece irritarlo profundamente. Sin embargo, menciona tener una sorpresa preparada, una creación suya que guarda en el taller,
diseñada para las ocasiones en que alguna víctima logra sobrevivir demasiado tiempo. Se trata de Mr. Chip, y cuando este aparece, Elliot debe mantenerlo calmado con música, evitando que sus ojos se iluminen por completo. Debe permanecer atento, controlando su comportamiento mientras también vigila al resto de los animatrónicos. Tras una lucha constante por su supervivencia, Elliot consigue llegar hasta las 5 a.m., momento en el que William comienza a perder la paciencia. Cuando Elliot le dice que no le teme ni a los animatrónicos ni a él, William responde con tono amenazante, asegurando que muy pronto se verán cara a cara y que se encargará personalmente de terminar este juego. Los animatrónicos vuelven a activarse, y cuando el reloj marca las 5:20 a.m., William Afton se une a la cacería, vistiendo su icónico traje del conejo amarillo. Cuando aparece, Elliot debe mantener la puerta cerrada a toda costa, impidiendo su entrada por cualquier medio posible. A pesar de todas las amenazas, Elliot logra sobrevivir hasta las 6 a.m., pero William finalmente logra irrumpir por la fuerza en la oficina. Allí, lo asesina sin piedad, mencionando que ahora Elliot encontrará paz encerrado para siempre. Después de que William se marcha, una voz desconocida se dirige a Elliot, disculpándose por no haber podido protegerlo. Afirma que, al estar atrapado, no puede hacer nada más que sufrir, mientras William continúa libre, sumando más víctimas a su lista. Este fue el final malo, aunque el propio juego deja una pista sobre cómo conseguir otro destino para Elliot: encontrar un dibujo de un castillo en las cámaras e iniciar con ello un minijuego oculto. En este minijuego, el jugador controla a un guerrero con armadura dentro de un misterioso castillo, cuya misión es liberar las almas de los niños atrapadas en diferentes zonas del lugar. Cada área presenta enemigos y jefes únicos, con mecánicas distintas que desafían al jugador de diversas maneras. El alma del niño dentro de Freddy se encuentra encerrada en una jaula, y para liberarla, el jugador debe formar un código contando ciertos globos repartidos por el escenario. Al completarlo correctamente, obtiene una llave. El alma atrapada en Bonnie se libera derrotando a un jefe, lo que también otorga una llave adicional. El alma dentro de Chica se libera de manera similar, aunque su jefe posee una mecánica distinta, más estratégica, y al vencerlo, el jugador recibe otra llave. Finalmente, el alma que habita en Foxy requiere enfrentarse a un jefe aún más desafiante, con múltiples formas de atacar al guerrero. Al derrotarlo, obtiene la cuarta llave, completando su inventario. Sin embargo, en ese momento una voz misteriosa se hace presente, advirtiendo al guerrero que no se dirija hacia la salida, sino que siga sus instrucciones para lograr el verdadero final. La voz le pide que la libere, y el guerrero entonces combina las 4 llaves, dando origen a una llave de color morado, capaz de abrir una puerta del mismo tono. Una vez dentro, el ambiente se torna completamente silencioso, hasta que encuentra una caja con una cerradura. Al quitarla, del interior emerge Puppet, quien agradece haber sido liberada. Puppet explica que aún queda una última tarea pendiente: liberar a Elliot. Le pide sobrevivir hasta las 6 a.m., asegurándole que ella aparecerá cerca del final de la noche para ponerlo finalmente en libertad. Todo esto parece desarrollarse dentro de la mente de Elliot, mientras el tiempo en el mundo real se detiene, ya que Puppet le dice que ahora puede despertar. En esta ocasión, cuando el reloj está por marcar las 6 a.m., Puppet finalmente hace su aparición, dando inicio a la cinemática del final verdadero.
Este es el final real del juego. Elliot es liberado, y las almas atrapadas en los animatrónicos finalmente encuentran descanso, cobrando venganza contra su asesino. Sin embargo, al completar la Custom Night más desafiante, se revela una cinemática oculta. En ella, 2 trabajadores son enviados a recolectar objetos del antiguo restaurante, con la intención de reutilizarlos en la nueva atracción del horror que se está construyendo, donde claramente se podrá ver el regreso de William Afton, esta vez conocido como Springtrap. El juego logra ofrecer una propuesta distinta dentro del universo de los fangames. Muchos lo han comparado con Saw, por la manera en que William Afton actúa como un manipulador similar a Jigsaw, poniendo a su víctima en una situación donde cada decisión puede significar la muerte. El juego destaca por su atmósfera opresiva, sus mecánicas de los Springlocks, que penalizan el movimiento brusco del jugador, y por la variedad de desafíos presentes en el minijuego del castillo, el cual añade un cambio de ritmo interesante y creativo. Aunque algunos jugadores mencionan que aún necesita cierto pulido técnico, la mayoría coincide en que su historia y mecánicas lo convierten en una experiencia tensa, original y sorprendentemente bien pensada dentro del universo de FNAF. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este FNAF Game? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.